Muy buenas, después de analizar los datos y las curvas, toca ver los reglajes de este circuito Jazz Marina utilizando, por supuesto, gráficos de telemetría. Velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Como siempre, sabéis, gráficos de simulación para entender un poquito cómo es una vuelta, no para saber valores exactos, que eso además no nos interesa tanto. Con esto vamos a entender qué pide el circuito a los coches a nivel mecánico y con ello también qué coches deberían ir mejor que otros. Empezando por la carga aerodinámica. Fijaos en el gráfico de la velocidad. Empezamos la vuelta con curvas de bastante velocidad. Fijaos que estamos constantemente girando de un lado y otro y a una velocidad bastante alta. Luego, curva muy cerrada, recta larga, curvas muy cerrada. Tenemos dos picos, eso que hay dos curvas. Recta bastante larga y luego el resto del trazado es todo el rato media y baja velocidad. Por lo tanto, si tienes más velocidad punta, vas a destacar en esta recta y en esta, que son las más largas. Pero tener más carga aerodinámica te va a ayudar en esta sección del primer sector y en todo esto que es el tercero. Por lo tanto, si vas con menos carga, destacarás aquí, que es segundo sector. Si vas con más carga aerodinámica, vas a destacar primero y tercero. Como norma general, es un circuito de carga aerodinámica media porque, ostras, fijaos que desde aquí hasta aquí pues estamos prácticamente no la mitad de la vuelta, pero sí un tercio largo de la vuelta. Entonces, eso significa que es un circuito en el que poner mucha carga aerodinámica tampoco te beneficia. Lo bueno para los equipos, que facilita un poquito el trabajo, es que puedes buscar tu punto fuerte. Es decir, si tu punto de eficiencia máxima es poner carga media alta, pues entonces lo puedes hacer, porque sí, vas a penalizar aquí y aquí, pero lo que pierdas lo vas a poder recuperar en primer y tercer sector, como decíamos antes. Si tu punto óptimo es tener un poquito menos de carga aerodinámica, también lo puedes hacer. Puede que sufras de degradación, aquí miramos a Ferrari, que es el que suele sufrir un poquito más de degradación buscando tener menos carga aerodinámica para mayor velocidad punta, entonces vas a sufrir aquí, pero en recta vas a ir muy bien. Y eso para adelantar y para defenderte también viene muy bien. Así que, conclusión, circuito de media carga aerodinámica, quizá un poquito alta, pero bueno, cada uno puede buscar su punto óptimo. Además, un balance más bien adelantado para tener un tren delantero que busque bien las curvas, es decir, que cuando le pidamos que vaya rápido una curva y luego además justo hacia otra a mucha velocidad, el tren delantero responda. Aquí tener un balance atrasado realmente no compensa mucho, es un circuito que a lo mejor antes con la anterior configuración sí que te puede interesar un poco más o al menos tener un balance más equilibrado, pero ahora adelantado es mejor, porque fijaos que aquí tenemos una serie de curvas que antes eran muy cerradas, ahora no lo son tanto, veis que es velocidad bastante baja, pero ya son un poquito más fluidas, son más redondeadas, entonces para eso tener un balance un poquito más adelantado es interesante, es decir, priorizamos incluso entrada en vez de salida, porque para la salida estos coches de Fórmula 1 prefieren un balance más atrasado porque así se estabiliza el coche, pensad que son tracción trasera con muchísima potencia, muchísimo par, entonces si aprietas el acelerador el coche se da la vuelta. Pues si la aerodinámica te ayuda a mantener esa estabilidad, pues mucho mejor, más agresivo puede ser, ¿vale? Ojo, porque además tenemos curva 9, que es larguísima, que es lo que tenemos aquí. No se traza de esta manera, ¿vale? No se hace con doble vértice, pero el circuito no era exactamente como el que vamos a tener, el que hemos utilizado para la simulación. Entonces, bueno, lo hemos hecho de esta manera para que se parezca un poco. Pero en cualquier caso se va como a medio gas y luego se tiene que dar gas a fondo al salir de la curva, evidentemente, ¿vale? Pues en ese tipo de situaciones tener un balance atrasado se nota muchísimo, porque vas muchos metros girando a bastante velocidad y eso hace que el coche pues tienda a irse largo y tú no puedas ser tan agresivo con el acelerador, ¿vale? Para los que estéis en el simulador, F1.23, Assetto Corsa, que queráis. Si notáis que en esas curvas largas, pues esta que es la curva 9, si es por ejemplo las primeras curvas, la 2, la 3 que enlazan también que son bastante largas, si notáis que el coche es muy torpe, que no podéis acelerar porque se va largo o incluso que tenéis que forzar mucho el volante para mantenerlo en curva, adelantar un poquito el balance aerodinámico. O descargáis de atrás o subís delante, ¿vale? Yo creo que sí, vais a solucionar bastante bien ese problema. Tema suspensiones. No es un circuito en el que se priorice mucho, por ejemplo, salida de curva lenta, la tracción y demás. No es que no sea importante, que lo es, porque claro, si empiezas esta recta con más velocidad, pues mucho mejor, ya que se empieza con baja velocidad. Si la empiezas la siguiente igual, pues también con más velocidad, pues mejor. Son estos dos puntos. Pero el resto del circuito se ha hecho como mucho más fluido. Entonces la tracción ha perdido un poquito de importancia. Por lo tanto, las suspensiones no es que tengan que sacrificar sí o sí la tracción porque no sirve para nada. No es eso, sino que la aerodinámica y la eficiencia aerodinámica cobra especial protagonismo. Es decir, hemos cogido secciones de baja velocidad y la hemos transformado en media.
pues ahí ha pasado la aerodinámica de ser poco importante a ser importante. Entonces la suspensión mejor que prioricen esa eficiencia aerodinámica. Es decir, hacer el coche lo más bajito posible. Esto está siendo un quebradero de cabeza este año, sobre todo en la última mitad de la temporada, pero es lo que se tiene que buscar. Un coche lo más bajito posible para que haya menos drag, para que funcione bien el efecto suelo, todas esas cosas, y además que no se balancee mucho, que los alerones pues vayan siempre horizontales y perfectos para conseguir la mayor eficiencia aerodinámica. Eso va a ser clave. Que por cierto, no lo he dicho, pero el DRS en este circuito es importante porque esta recta es larga y se va con carga media, ¿vale? Tema de frenos, también muy importante porque fijaos que tenemos muchas frenadas y bastante fuertes. Esta es bastante fuerte, esta también es bastante fuerte. Esto es la de la curva 5, que como veis se mete muchísimo giro. Esta curva 6 y 7, que como veis se mete también muchísimo giro, pero en este caso es izquierda-derecha, la 5 es solamente izquierda, es una única curva, ¿vale? Pero luego la de la curva 1, como la siguiente curva, que es esa curva 1, de hecho, no es muy lenta, pues no se tiene que frenar tan fuerte. Y para la curva 9 pasa algo parecido. Al ser tan redondeada, tan abierta, no hay que frenar tanto como para la 6, por ejemplo. Entonces, dos frenadas muy fuertes y otras dos que son de dificultad media alta también para los frenos. Por lo tanto, es clave la eficiencia en frenada, en este caso. Las suspensiones también pueden ayudar en eso y también la aerodinámica. Si pones un poquito más de carga aerodinámica y tienes un poquito más de drag, vas a apurar también más la frenada. Así que eso es muy importante. Y luego el último tramo, que como veis, pues bueno, al final no salían 9 frenadas. Yo os dije, bueno, alguna probablemente no haga falta ni siquiera. Por ejemplo, estas 3. Veis que son pequeños toquecitos de freno. Si tenéis un poco más de carga aerodinámica o un mejor reglaje o no tenéis degradación en los neumáticos o lo que sea, simplemente levantando un poco el pie del acelerador a lo mejor se pueden tomar, ¿vale? De hecho, esta es la curva 15, que es a muchísima velocidad, ahora está muy redondeada y lo más normal es que incluso se puede hacer casi a fondo. Es decir, no es que tengas que levantar bastante el pedal del acelerador, sino que apenas lo tengas que levantar. Es lo contrario a pisar el freno, evidentemente, ¿vale? Así que estas 3 sí que casi que se omiten. Y luego tendríamos la frenada de la última curva, la 16, que es como así medio un giro, la veíamos ayer, que es bastante complicada, pero no es un circuito en el que se vaya constantemente machacando un poquito los frenos, sino que hay puntos en los que se frena muchísimo. Así que esa eficiencia en frenada tiene que ser muy alta y la parte positiva es que el balance de freno pues lo puedes poner más o menos igual siempre. Lo pones un poquito adelantado. Mi recomendación para los que estéis en simulador, porque así estas frenadas fuertes van a ser más eficientes y cuando tengáis que frenar en giro, por ejemplo, para la curva 12 o por ejemplo para la curva 16, el coche va a ser más bien demasiado estable, porque si lo hacéis demasiado inestable, si estáis girando y pisáis el freno, el coche se dará vuelta. Si tenéis el balance adelantado, el coche lo que va a hacer es tender a enderezarse, ¿vale? Puede ser un poco más complicado entrar en curva y demás, pero merece la pena porque mejor irte largo que no trompear, que vas a perder mucho más tiempo, ¿vale? Luego, por cierto, el tema de las alineaciones, presión de neumáticos, todas estas cosas, también es muy importante porque Pirelli ha traído, bueno, va a llevar, mejor dicho, la gama más blanda de neumáticos y con unas presiones no muy altas, unas presiones normales y un camber también y demás. Entonces es un circuito en el que tener, por ejemplo, más divergencia adelante, antes te ayudaba mucho. Ahora no te ayuda tanto porque, claro, para esta serie de curvas, pues ese reglaje del chasis hace que el coche se cruce mejor, te dé un extra que antes era muy importante, pero ahora puedes conseguir a través de la aerodinámica. Entonces haces que la rodadura sea más natural, más eficiente y eso que antes conseguías con el reglaje de la alineación, ahora lo puedes conseguir con la aerodinámica. Incluso la caída puede ser importante porque, claro, la caída, esta inclinación así de las ruedas, te da mucho apoyo en la parte exterior, que es la que más peso del coche tiene, en esta serie de curvas rápidas y ahora también en estas. Entonces es muy positivo poner ese ángulo de caída. Y por cierto, también hablando para los que le deis al simulador y juguéis con los reglajes y demás, la convergencia en el tren trasero es muy interesante porque si tú quieres salir rápido de estas curvas, pones un poquito más bloqueado el diferencial. Problema, que el coche se puede dar la vuelta, es muy inestable, la aerodinámica aquí no te va a ayudar en absoluto, porque además hemos puesto un balance relativamente adelantado, entonces empeoraría en todo caso el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo un poquito de convergencia detrás. De esa forma el coche se sobreestabiliza de alguna manera en el tren trasero, que es el protagonista cuando estamos saliendo de curva. Así que de esa forma podemos tener un reglaje bastante interesante. Que parece que o se pone convergencia delante y divergencia detrás o ninguna de las dos. Pues no tiene por qué. ¿Vale? En un circuito como este podemos renunciar un poco a la divergencia delante y poner un poquito de convergencia detrás. Así que espero que este repaso os haya ayudado. Ya sabéis que Eleva Lab Academy es de 40 cursos, muchos de ellos de telemetría, muchos de ellos de reglajes, pero también de Fórmula 1, aspecto deportivo, de pilotaje, todas esas cosas. Y además os regalo 3 meses. Os suscribís un año y solo pagáis 9. Vais a tener acceso
total, como si tuvieses una membresía mensual sin ningún problema, pero os va a salir bastante más económico. Sobre todo, si no os habéis apuntado nunca, ostras, pues hay más de 40 cursos, seguro que hay muchísimo contenido que os interesa ver. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo, veis qué cursos os pueden interesar, podéis filtrar incluso por temática para aseguraros bien. Y si veis que hay mucho que os interesa, pues os suscribís un año, que evidentemente pues sale mucho más rentable. Os ahorráis 45 euros en total, que no está nada mal, ¿vale? Siempre he intentado poner el precio lo más ajustado posible. Además que sea accesible a todo el mundo, que no importa que tengas mucha base o poca, pues ahora todavía mejor, ¿vale? Aprovechad esta semana que está todavía de oferta. Como siempre, gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.